Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Crónicas, capítulo 12. Pero antes sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado celestial, por este maravilloso día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias por ser nuestro Dios único y verdadero. Gracias por ser tan bueno, Padre. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por guiarnos, por darnos tu palabra, Padre, para que nos pueda ayudar a guiarnos en este mundo que es tan difícil. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a ver las cosas con claridad, a hacer las cosas como tú deseas que las hagamos, Padre. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones y ayúdanos a darnos cuenta de nuestros errores para no volver a cometerlos, Padre, y poder resarcirlos si es posible. Gracias por todo lo que nos das. Perdona nuestras faltas. Líbranos de todo mal, Padre amado, y ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Y te pedimos todo esto y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, ahora sí estamos listos para hacer nuestra recopilación. Y recuerden también que tanto la lectura como la recopilación la pueden ver en Facebook, en Leyendo las Escrituras o en YouTube, ¿verdad? Leyendo las Escrituras lo tienen. Y cuando leamos, pueden hacerlo junto conmigo cuando hagamos la lectura. Y cuando hagamos la recopilación, pueden poner algunos comentarios o preguntas que quisieran saber o conocer un poco más profundamente. O si les gustaría aprender un poco más acerca de la Biblia y tener un estudio más personal, ¿verdad? Pero bueno, entonces, resumiendo, recordemos que la lectura hemos leído todo el capítulo completo, ¿verdad? Si necesitan recordar o saber algo, pueden regresar a la lectura y escribir los apuntes que desean. Nosotros ya hemos leído la lectura, entonces ahora vamos a sacar los puntos importantes. En general, como vemos en este capítulo, Jehová nos muestra quiénes fueron aquellos que lucharon junto con David, quiénes fueron aquellos que apoyaron que David pueda ser rey. Bueno, no que pueda ser rey, porque David iba a ser rey sí o sí, ¿verdad? Y no había poder humano que impidiera eso. No había ningún poder alguno que impidiera eso, porque la voluntad de Dios siempre se va a cumplir, ¿verdad? Pero entonces estas eran personas que estaban con David, que querían que David sea su rey, porque ellos sabían que Dios estaba con David y también sabían que esa era la voluntad de Dios. Entonces ellos lucharon junto con David, pero Dios también quiere saber quiere que nosotros conozcamos quiénes eran estas personas, cómo se llamaban, cómo eran. Y como nos muestra, eran guerreros muy fuertes. Entonces, si empezamos con la primera parte, dice, los guerreros famosos, eran muy conocidos, que se unieron a David en Ziklag, que era cuando él estaba ocultándose del rey Saúl. Todos eran expertos como arqueros y en el manejo de la onda, expertos en arqueros y manejo de la onda, y usaban tanto la mano derecha como izquierda con la misma agilidad. Recordemos que muchas veces o somos diestros o usamos la izquierda, pero no siempre tenemos la misma facilidad en ambas manos, pues estos guerreros sí la tenían. ¿Quién se las daba? Ya lo sabemos. ¿Quién nos da nuestras destrezas, nuestras habilidades a nosotros? Ya lo sabemos. ¿A quién le debemos todo? Exactamente, a nuestro Dios, al único Dios verdadero. Entonces, Dios es quien nos da las habilidades, las destrezas, la inteligencia, la sabiduría. Todo viene de Él. Él es el que nos ayuda a nosotros. Entonces, cada vez que recibamos, no sé, algún premio o un agradecimiento, toda la gloria siempre va para Dios, porque es Él quien nos la da.
Si hacemos bien algo, oye, qué bien, qué inteligente, qué bueno. Gracias a Dios, porque fue Dios quien me da la inteligencia, la sabiduría, la claridad para poder saber cómo hacer esto, para poder resolver este problema en todo lo que hagamos. Es Dios quien nos ayuda, quien está siempre ahí. Y por eso es tan importante en todo lo que hagamos siempre orar para que Dios nos guíe, nos ayude, nos dé claridad en todo lo que hagamos, nos dé las destrezas y habilidades que necesitamos para poder hacer las cosas, porque Él nos las da. Pero hay que aprender también a ser agradecidos y pedirle cuando a veces necesitamos ayuda extra, ¿verdad? Porque a Él siempre está esperando que nosotros hablemos con Él, siempre nos está esperando con los brazos abiertos, que volvamos a Él. Entonces, todos eran, como dice, expertos arqueros y en el manejo de la onda y usaban mano izquierda y derecha con la misma agilidad, como sabemos que Dios le dio. Entonces, también dice, hubo grandes y bravos guerreros de la tribu de Gad que se unieron también a David en el desierto. Eran expertos en el escudo y en la lanza. Asimismo, hombres muy ágiles, veloces como los venados en las montañas. Estos hombres, dice, eran oficiales del ejército. También dice, otros vinieron a David desde Benjamín y Judá, las tribus de Benjamín y Judá. David salió al encuentro de ellos y les dijo, si ustedes han venido a ayudarme, somos amigos. Pero si han venido a traición a entregarme a mis enemigos siendo inocente, entonces que el Dios de nuestros padres sea el que juzgue. Mira lo que dice aquí David. Si ustedes han venido a apoyarme, bienvenidos sean. Pero si han venido a entregarme, yo los voy a atacar, yo los voy a matar, los voy a destruir. No. ¿Qué dijo? Que juzgue mi Dios. Dice, entonces que el Dios de nuestros padres sea el que juzgue. Le da la justicia a quien se la deja, a Dios, porque nuestro Dios es un Dios justo. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer en todo momento. No tomar jamás la justicia por nuestras propias manos, sino dejarla en las manos de Dios, porque es Él quien se va a encargar de hacer verdadera justicia. Y aunque a veces vemos que las cosas no son justas, al final siempre se va a hacer justicia, porque Dios está mirando absolutamente todo. Y si a veces deja el tiempo pasar, es porque espera que esas personas se arrepientan, ¿verdad? Espera que esas personas vuelvan a Él, cambien sus vidas. Les da un cierto plazo, un cierto tiempo. Pero al final siempre Dios hará justicia por nosotros. Entonces, jamás hagamos ni tomemos la justicia por nuestras propias manos, sino dejémosla siempre en las manos de Dios. Así sea por cosas más mínimas o simples que queremos, ¿cómo se llama? Tomar las cosas o hacer la justicia por nuestras manos, o vengarnos de tal persona porque nos hizo eso, o tú me hiciste eso, entonces yo te voy a hacer el otro. No. Eso no es como Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en especial, aquellos que nos lastiman, aquellos que nos hacen daño, aquellos que nos hacen sentir mal. Y sé que es bastante difícil a veces, ¿verdad? Pero no pongamos nuestros sentimientos, sino pongamos nuestra obediencia a nuestro Dios. Entonces, dejemos en sus manos y oremos por esas personas. Oremos por aquellas personas para que recordemos que si actúan así, si nos lastimaron, es porque están lejos de Dios. Es porque no conocen a Dios. Entonces tenemos que orar por ellos para que puedan acercarse a Dios, cambiar sus vidas y ser unos mejores seres humanos, ¿verdad? Entonces, qué importante es no tomar la venganza ni la revancha en nuestras manos, sino
dejárselas al Dios, que Él sí sabe cómo juzgar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que David hizo y eso es lo que nosotros también debemos hacer y aplicar en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué pasó? Dice, el Espíritu Santo vino sobre ellos y Amasai, dirigente de los 30, respondió. Recuerden que los 30 eran muy conocidos porque eran muy buenos guerreros, ¿verdad? Los 30 respondió, somos tuyos, David. Estamos a tu lado, hijo de Isaí. Paz, paz para ti, paz para todos los que te apoyan, porque tu Dios está contigo. Pero fue Amasai que realmente decía eso, o sea, ¿le salió de su corazón? No. Fue el Espíritu Santo que vino sobre él. Fue el Espíritu Santo que vino. Y las palabras que salían de su boca no era porque él las había pensado, sino porque el Espíritu Santo estaba en él y salió, ¿verdad? Qué maravilloso. Entonces, y aquí esto nos enseña también que el Espíritu Santo no es un ser humano, no es una persona. El Espíritu Santo es la fuerza divina de Dios. Por eso es que la pedimos a Dios cuando necesitamos leer su palabra, que nos envíe su Espíritu Santo para darnos claridad. ¿Qué es el Espíritu Santo? Su fuerza, su energía, para que nos ayude a ver las cosas mejor. El Espíritu Santo es justo lo que bajó encima de Jesús en forma de una paloma. Pero no es que el Espíritu Santo sea una paloma. También el Espíritu Santo bajó cuando Jesús regresó y les dijo a los discípulos, el Espíritu Santo bajará sobre ustedes. Y cuando ellos estaban conversando en una reunión en el segundo piso de una casa, el Espíritu Santo llegó a ellos y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Pero ahora, el Espíritu Santo en ese momento fue representado por unas lengüetas de fuego. Y no es que el Espíritu Santo sea fuego, ¿verdad? Sino que ¿por qué hace eso Dios? Para que nosotros lo veamos, para que nosotros veamos al Espíritu Santo y vean que Él está ahí, su fuerza está ahí, su poder está ahí, para que nosotros podamos ver. Nosotros, si no lo viéramos, no sabríamos. Entonces, eso nos muestra cuánto Dios nos ama y cuán importante es para Él que nosotros veamos las cosas, veamos la verdad, seamos claros en lo que tengamos, que no tengamos ningún tipo de duda alguna. Por eso Él nos enseña, nos muestra, nos dice, nos explica, ¿verdad? Para que veamos las cosas con claridad. Entonces, en ese momento, cuando él iba a responder, el Espíritu Santo entró en él y eso fue lo que dijo, ¿verdad? Paz, paz, estamos contigo, los que te apoyan, porque tu Dios está contigo. Qué maravilloso. Y recuerden que Dios también está con nosotros, así como estuvo con David. Y si a veces tenemos dudas, pensamos que quizás no, pues hagamos todo lo posible nosotros para que así sea. ¿Cómo? Orando en todo momento. Dios, yo sé que estás conmigo, dame la fuerza, perdona mis faltas. Todo lo que queramos decirle, hablemos con Él en todo momento. Todo el día podemos hablar con Él y pedirle ayuda, pedirle fuerzas, lo que necesitamos. Todo el tiempo podemos hablar con Él, en todo momento. Y no solamente necesitamos hablar de boca, basta que cerremos los ojos y podamos comunicarnos a través del pensamiento. Decirle a Dios, porque Dios sabe nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Él sabe y conoce absolutamente todo de nosotros. Entonces, hablemos con Él en todo momento, pidamos siempre guía, ayuda, fuerza, sobre todo en estos momentos que son tan difíciles, amigos, que como les dije anteriormente, ya estamos viviendo los tiempos finales. Entonces es cuando más fuertes debemos actuar y cuando más cerca de Dios debemos estar. Cuando tenemos que llenar nuestra fe con más fuerza. Y la única manera es como cuando uno tiene una amistad con alguien. ¿Cómo hace una amistad? Cuando nos vemos todos los días, cuando conversamos todos los días, cuando me cuenta qué le gusta, qué no le gusta, cómo se está sintiendo. Esa relación se va haciendo más estrecha cuando uno va
conversando con el tiempo, teniendo más tiempo juntos, teniendo una relación más estrecha. Pues de la misma manera con nuestro Dios, para nosotros estar más cerca a Él es a través de su palabra, porque a través de su palabra aprendemos a conocerlo más, saber cómo es Él, cómo actúa, acercarnos más y también saber qué es lo que Él espera de nosotros, cómo debemos nosotros responderle a su amor infinito. También nos enseña aquí en la Biblia los aciertos y desaciertos de muchas personas que nos pueden ayudar a nosotros a no tomar las mismas decisiones erradas, sino más bien ver aquellos que sí hicieron la voluntad de Dios, como lo fue David, como lo fue Daniel, como lo fue Moisés, como lo fue Noé. Y eso nos va a ayudar a ser más fuertes, porque todas esas personas eh, pusieron siempre a Dios primero, y es lo que nosotros deseamos hacer también, poner a Dios primero, hacer su voluntad. Pero no nos guiemos por las cosas que el mundo nos muestra, porque el mundo está empezando sabemos quién es el que está dominando ahora. Es Satanás, es el demonio. Y él lo que quiere es confundirnos, quiere alejarnos de Dios, quiere tratar de llevarse nuestro espíritu, quiere llevarse nuestras almas. Pero nosotros tenemos que ser más fuertes. En todo momento oren para que Dios les dé claridad. Lean su Biblia, traten de acercarse a Él, ayuden a sus hijos, a sus vecinos, a sus amistades, a acercarse más a Dios. Hagan grupos de estudio de la Biblia, júntense todos y que cada uno comparta un pedazo de la Biblia que le gustaría compartir. Oren siempre para que sea el Espíritu Santo quien les ayude con el entendimiento y que no sea cada uno de ustedes quien trate de entender a su manera, sino que sea Dios quien guíe sus pensamientos y lo que Él realmente desea que ustedes aprendan. Entonces, esto es algo tan importante en todo momento en la oración. Amar a Dios por sobre todas las cosas, ponerlo siempre primero y amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, qué importante es, y así como Dios nos sigue contando, ¿verdad? De aquellas personas que estuvieron con David, personas fuertes, valientes, para así cuidar a David y también asegurar que ganen. Quien lo hacía todo, absolutamente todo, era Dios. Dice, más y más hombres se unían diariamente a David, hasta que llegó a tener un ejército tremendo, que fue el ejército de Dios. ¿Se dan cuenta? Detrás de todo siempre estaba Dios, porque Dios amaba a David, porque David amaba a Dios. David siempre ponía a Dios primero y lo amaba con toda su fuerza, con todo su ser, con todo su corazón. Y eso lo demuestra en cada una de sus acciones. Cuando en todo momento él estaba orando, alabando y glorificando a Dios, él lo demuestra en sus salmos, como Dios era su vida, su roca, que sin Dios su vida no tenía sentido. Igual para nosotros. Dios es nuestra vida, nuestra roca, nuestra fuerza. Gracias a Él podemos respirar. Él nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Cuando tenemos problemas, sabemos que no estamos solos porque contamos con Él, porque Él está con nosotros. Y en los momentos de confusión pidamos siempre que Dios nos dé claridad para ver las cosas como Él las hace. Recuerden siempre tratar de hacer la voluntad de nuestro Dios y no nuestros propios deseos, no como el mundo nos enseña, sino como Dios espera que nosotros hagamos. Siempre pensemos, ¿qué haría Jesús si estuviera a mi lado? ¿Qué pensaría Él? ¿Qué me diría Él? ¿Cómo reaccionaría Él? Entonces pongamos siempre a Dios primero y pongamos sus deseos en cada una de nuestras decisiones, de nuestras acciones que tomemos en nuestra vida diaria. Entonces dice, también cuando él estaba en Hebrón, llegaron muchos, ¿verdad? Muchos, dice, reclutas que se unieron a David cuando él estaba en Hebrón. Estaban ansiosos de que David llegara a ser rey
en lugar de Saúl, tal como el Señor había dicho que ocurriría. Y entonces llegaron de Judá 6.800, de Simeón 7.100, levitas 4.600, sacerdotes de Aarón 3.700, de la tribu de Benjamín 3.000, de Efraín 20.800, de Manasés 18.000, de Isaacar 200, que eran hombres que entendían el desarrollo de la historia y podían discernir respecto al mejor rumbo que Israel debía tomar. Y eso es algo que siempre debemos a pedir a Jehová, que nos ayude con el discernimiento, con el entendimiento de las cosas. También de la tribu de Zabulón llegaron 50.000, de Neftalí 38.000, de Dan 28.600, de Aser 40.000. Y del otro lado del Jordán, de las tribus de Rubén, Gad y Manasés, 120.000 soldados. ¿Se imagina? David tenía un ejército enorme porque todos querían que David sea rey, porque querían darle la gloria a Dios, porque ese era el deseo de Dios. Y todo el pueblo de Israel, o la mayoría, estaban con David. Hicieron, dice, una gran fiesta y comieron durante 3 días. Pero trajeron, como ven, cómo Dios se encarga absolutamente de todo, hasta los más mínimos detalles, detalles que a veces uno no piensa, Dios ya lo tiene en control. Por eso, queridos amigos, les digo, no se preocupen del mañana. Traten de hacer hoy día la mejor versión de ustedes. Traten de ser hoy día el mejor ser humano, un mejor cristiano. No hagamos cosas que pudieran hacer que otros se alejen de Dios. Pongamos siempre a Dios primero y hagamos su voluntad. En ese tiempo que David estaba celebrando, todas las personas de lugares cercanos que vivían ahí y también las que estaban lejos trajeron burros, camellos, bueyes, alimentos. Trajeron para celebración abundantes provisiones para comer, como harina, higos, pasas, vino, aceite, vacas, ovejas. Trajeron absolutamente todo, todo estaba dispuesto para David y para todas las personas que estaban ahí. Lo único que tenemos que hacer en nuestras vidas es poner a Dios primero, es hacer su voluntad por sobre todas las cosas. Y luego ustedes verán, cuando ponen a Dios primero, cómo Dios va bendiciendo sus vidas, porque Dios los ama y solo espera que sean obedientes a Él para que Él pueda cuidarlos y protegerlos. No hagamos jamás las cosas como el mundo o nosotros deseamos. Pongamos siempre primero y hagamos la voluntad de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.